Amixes, no van a creer, yo estoy muy emocionado porque la persona que está a mi lado no necesita presentación definitivamente. Ustedes lo conocen, le conocen porque es Le Magistrade Osiel Baena, que nos está acompañando y estamos, no se dedica a manteles largos, de faldas largas, de tacones, divinas empoderadas. ¿Y cómo estás? Cristian, muchísimas gracias por esta invitación, porque yo siempre he dicho que los momentos de este tipo de espacios nos dignifican a las personas, porque ya no son esos espacios de ridiculización, de burla hacia nuestra población, sino que nos dan la cara verdadera a nuestra población, que podemos estar ocupando espacios de toma de decisiones. Claro que sí. Oye, y pues bueno, me encantaría arrancar esta pequeña entrevista pues preguntándote cómo ha sido esta experiencia de ser un parteaguas, porque definitivamente tú has ido marcando un camino y sí ha habido pues una diferencia en el entendimiento general de las personas. ¿Cómo has sentido la...? Obviamente hay lados con odio feos, hay lados que te mandan mucho amor, pero tú ¿cómo te has sentido? Mira, yo veo dos caras de la moneda, la negativa, y empiezo por ella, porque nos damos cuenta que hay una falta de aceptación, falta de empatía, hay mucho discurso de odio, hay mucha intolerancia, seguimos siendo lamentablemente víctimas del discurso de odio, del crimen de odio. Lo vivimos en Aguascalientes con la muerte de nuestro compañero Ulises, que Claro, lo asesinaron, sí. y no se ha resuelto el crimen. Entonces para nosotros sigue siendo una injusticia, porque lo asesinaron en un evento de activismo y era una persona activista. Pero el lado positivo de esto es que mucha gente se ha visto reflejada, se da cuenta que podemos estar ocupando estos espacios. Para mí, siempre lo he dicho, la preparación académica ha sido como que el puente que me ha permitido arribar a estos espacios difíciles, pero también la resiliencia de nuestra población LGBTIQ+ siempre nos saca a flote, nos saca adelante. Estamos luchando contra corriente, pero no vamos a bajar la guardia, no vamos a callarnos, porque tenemos muchísimo que dar y se nos debe históricamente ocupar estos espacios. Totalmente. ¿Y te puedo llamar Osiel? Claro, con gusto. Perfecto. Y Osiel, cuéntame. Vamos a entrar en la parte de derechos electorales, que también es algo que ya viene también muy en boga porque viene época electoral, ¿no? O sea, y obviamente pues también nosotros necesitamos que se nos dé una representación, ¿no? Que se nos dé esta dignificación, que se nos dé un espacio, y como comentas, que se vaya poco a poco subsanando todo lo que hemos ido aguantando por muchos años. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo para ir cambiando, ¿no? O sea, tanto desde nuestras trincheras, ¿no? Como las personas que quieren ir poco a poco ocupando espacios más públicos para darnos visibilidad. Lamentablemente pareciera que hay un divorcio entre el activismo LGBTIQ+ y los derechos político-electorales. No debemos de verlo así. Los derechos político-electorales son derechos llave. Estamos de cara al proceso electoral más grande de toda la historia de México. Se van a elegir más de 20,000 espacios públicos y necesitamos tener presencia del cuando menos el 5% en todo. Es el porcentaje mínimo de participación de acuerdo al INEGI. México tiene más de 5 millones de personas abiertamente LGBT. Exacto. No significa que son las únicas, es decir, hay muchas personas que no decidieron contestar o que siguen en todo su derecho de no salir del closet públicamente, pero hay muchas más personas LGBTIQ+, sin embargo, cuando menos se debe garantizar esta presencia. Necesitamos ejercer nuestros 5 derechos político-electorales, el de votar, ser votados, asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos, y el de formar parte de autoridades electorales. Que no quepa la menor duda que la población LGBTIQ+ tiene capacidad, tenemos ganas de estar ocupando estos espacios que históricamente se nos deben. Exacto, totalmente. Y justo, tú en este trabajo, obviamente como figura pública y ahora también como influencer, ¿no? O sea, porque sabemos que las redes... Y la que soporte. Y la que soporte, ¿no? O sea, me imagino que obviamente te ha ayudado a difundir más este mensaje que solo desde un espacio más tradicional, ¿no? Entonces, cuéntame, o sea, ¿fue una idea que nació precisamente decir, vamos a ocupar también estos espacios digitales? ¿Sucedió por la vida? ¿Cómo fue ese camino también para conjuntar? Yo siempre he sido una persona que le gusta usar redes sociales, he sido una persona totalmente, a lo mejor no experta en materia digital, pero sí he sido una persona convencida de que las redes sociales son hoy por hoy la manera de comunicarnos hacia las juventudes. Pero lamentablemente este choque de brechas generacionales han impedido que las autoridades den ese paso para comunicar a la juventud
Hoy la generación que viene detrás de nosotros no se conecta con las instituciones. Tenemos instituciones cuadradas, tenemos un derecho político electoral cuadrado, acartonado, que no conecta, que no invita. Y no solamente es de este tiempo, ha sido históricamente así. El Claro. 70% de la población no vota, es decir, dejamos la decisión en el 30% de la población. Eso es absurdo, hay que cambiarlo. Totalmente. Y también hay que decirlo, en materia jurisdiccional, en la materia jurídica, el derecho ha sido una materia cerrada, recalcitrante, conservadora, en la que la homosexualidad no tiene cabida, en la que las identidades y expresiones de género son puestas, invisibilizadas. Se nos dice que el hábito hace al monje, entonces necesitamos pues, masculinos, formales y femeninas muy formales en la impartición de justicia, y nos impiden nuestra expresión de género, nuestra identidad. Pero esto es contradictorio cuando el derecho ha sido evolución para ejercer nuestro libre desarrollo de la personalidad. Pero el punto es que estas redes sociales me llevaron con una convicción de decir, hay otras maneras de comunicar. Hay que abrir estos espacios para que otras personas que están interesadas los escuchen. El primer día que hice el TikTok fue porque mi pareja me lo hizo, me agarró un cúmulo de fotografías. Ajá. Y le dije, agarra las más joteras, donde me vea más perra, más jota, ajá, por favor toma esas para mandar el mensaje en TikTok, que sea mi primer TikTok. No quiero hacer un TikTok cuadrado, no quiero hacer un TikTok formal, no quiero salir con la ñoñez del derecho electoral, es una rama del derecho público y que deviene el derecho constitucional, no. Salí a jotear, y para que se diga que las magistraturas electorales también joteamos, también tenemos derecho a expresarnos de esta manera, que hacer esto no perjudica en ningún momento la emisión de sentencias, porque las sentencias que emito también son revisadas por otro órgano, y pues evidentemente que no me atrevería a hacer desfiguros en este tipo de trabajo, porque es un trabajo que tiene trascendencia, no solamente a una persona, sino a toda la población. Pero el tema es, abramos las redes sociales para comunicar, porque hoy la juventud ve más redes sociales que otros medios de comunicación tradicionales. Y precisamente a nosotros dentro de Úniques, justamente nos gustan mucho estos enfoques, porque nuestro lema es por un mundo sin etiquetas, pero las etiquetas negativas, porque muchas veces justo hemos visto que la sociedad impone esas etiquetas de el jotito, ¿no? La persona antes de todo ese histórico, de todo ese valor como persona, de todo el trabajo, lo primero que antepone es lo que ve, ¿no? Y precisamente nosotros buscamos darle la vuelta para que primero se le refleje lo que es la calidad de la persona, ¿no? Y si hay alguna etiqueta, tenga que ser la etiqueta positiva, ¿no? Exactamente, nos han querido vender esa idea de que la propia población se etiqueta, se autoetiqueta y se excluye, cuando lo cierto es que la sigla tan larga responde a necesidades diferentes. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero, intersexuales, asexuales, pansexuales, género no binario, género fluido, etcétera, tienen sus necesidades propias, y por eso es importante que sepamos que cada una de estas letras tiene una razón de ser, porque el gobierno también tiene la obligación de conocerlas, porque las políticas públicas que se enfocan para estas poblaciones son distintas. No es lo mismo lo que sufre una mujer trans a lo que sufre un hombre gay, por ejemplo. Entonces son contextos totalmente distintos, oportunidades laborales totalmente diferentes, discriminaciones diversas. Entonces hay que entender a la diversidad en su conjunto, pero estas etiquetas negativas que nos pretenden dividir, que no nos sigan haciendo daño, porque la población hemos vivido históricamente invisibilizadas y tenemos una discriminación histórica, sistemática y estructural. No. Y creo que también por eso mismo es muy importante, y como tú lo comentaste, esta participación también ciudadana en buscar, queremos ese cambio, ¿no? Busquemos a aquellas personas que nos puedan representar para buscar ese cambio, ¿no? Y obviamente, tanto hacer nuestro trabajo interno con nuestra comunidad, con nuestros compañeros, pero también buscando obviamente pues una representación digna. Mira, tenemos se rompió un paradigma. El año pasado, en el proceso electoral pasado, las cuotas arcoíris traían un candado. Bajo el argumento de la protección de datos personales, nunca supimos quiénes fueron nuestras candidaturas LGBTIQ+. Afortunadamente, y yo siempre lo he reconocido, el trabajo de la diputada Salma Luevano Luna, a través de un litigio estratégico, pudo abrir las cuotas para que el INAI ordenara al INE y dijera quiénes se autoascribieron, pero ya habían sido electas. En esta elección, gracias a ese precedente, vamos a saber antes de que sean las elecciones, es decir, desde los propios registros, quienes se autoascriben o se hacen o se benefician de las cuotas arcoíris, para que desde el primer momento en que se registren sepamos si nos están usurpando nuestros espacios. Y en ese momento podamos activar los mecanismos jurisdiccionales
para que se sancione tanto a las personas como a los partidos políticos por usurpar nuestros espacios. Basta de que pisoteen a nuestra población y que verdaderamente en este proceso electoral histórico tengamos una verdadera representación, y el llamado a los partidos políticos para que postulen candidaturas que tengan una convicción de defender nuestros derechos LGBTIQ+. Muy importante, totalmente importante. Y ya casi para que vayamos cerrando un poquito, cuéntame, al final, obviamente todos sabemos esta gran frase, ¿no? De y la que legisle y la que juzgue, y bueno, todas estas cuestiones que obviamente nos ayudan a difundir un poco más el mensaje de, como dices, de una forma amena, ¿no? Pero antes de llegar a eso, ¿qué podríamos esperar en un futuro, ¿no? O sea, ¿tú hacia dónde ves que va a caminar nuestra representación, nuestros derechos? O sea, ¿qué te gustaría también que vivamos? Nos vamos hacia el mínimo, al menos al 5% de representación. Nos falta mucho trabajo por hacer. Hoy 4 espacios de 500 representan menos del 1%. Entonces necesitamos una verdadera representación. Vamos caminando a ocupar los espacios en todo. Yo les he dicho, yo respeto mucho el tema del feminismo, me siento muy identificado con esta lucha de la mujer, y es la brújula que debemos de seguir. Claro. La lucha de la mujer es nuestra lucha, y el camino que ha recorrido la mujer para llegar y alcanzar la paridad como un principio constitucional es el mismo camino que hay que recorrer. ¿Hacia dónde vamos? A ocupar todos los espacios con una libertad de decir, sí, pertenezco a la población, sin miedo, y por eso lo digo, y la que copee. Excelente. Oye, pues ahorita justamente aquí van a estar apareciendo en pantalla las redes para que te sigan. Digo, en tu caso obviamente no necesitamos más presentación, pero para quienes todavía no sigan a Le Magistrade, por favor, aquí van a aparecer. Con que pongan el hashtag Magistrade con terminación E, o Jesús Ociel Baena Saucedo, me encuentran en todas las redes sociales haciendo disrupción, porque desde la expresión y la vestimenta decimos aquí está la resistencia trans. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, encantado de conocerte, Cristian. Y pues bueno, también nos vemos allá en casita. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.